Saludos queridos estudiantes, el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante como es hablar de un continente. Capaz el continente que más se haya desarrollado en toda nuestra humanidad y no es el continente más grande, tampoco es que digamos que es el continente más importante, pero creo que después de América es el continente que más historia ha brindado a la humanidad. Así que hoy día vamos a conocer sobre lo que es el continente europeo. Europa, bueno, va a surgir en un momento determinado de nuestra historia como un continente descrito para los griegos en un lugar muy importante como es esta de la península báltica, de los que vamos a tener en esta zona sur del mar, o en la zona en la sur de Europa y en la norte del mar Mediterráneo. Los Balcanes, ¿no? Una zona muy interesante donde se va a desarrollar el país que se denomina Grecia y que históricamente va a darle el nombre a lo que sería este territorio que se va a llamar Europa. Ellos en estas islas crean esta civilización griega y para ellos esta parte norte era Europa, esta parte era Asia y el sur era África, ¿no? Entonces ellos crean tres continentes. Entonces Europa es el continente del hemisferio norte. Se le reconoce como el segundo continente más pequeño de todos. Obviamente más pequeño que él es Oceanía. Y mucho más pequeño de él vamos a hablar que es Zelandia, que es el nuevo continente descubierto en estos últimos años, ¿no? Para el año 2017. Pero el tercero más poblado después de Asia y África. En realidad forma parte de una enorme masa de tierra que algunos autores denominan Eurasia porque incluye a lo que es Asia, pero debido a sus particularidades, a sus particulares características históricas y culturales, se le ha separado de lo que sería Asia. La Europa continental se refiere únicamente a esa porción de tierra que forma parte de Eurasia. Por lo tanto, no incluye las islas. En contraste a ello, el continente completo se forma tanto por la parte continental como las islas cercanas, tales como Gran Bretaña e Islandia. Por su parte, la isla de Groenlandia está físicamente más alejada de Europa que de América, por lo que, aunque políticamente forma parte de un país europeo, Dinamarca en realidad pertenece al continente americano, realmente, pero en la práctica es considerado como parte de un territorio danés, o sea, europeo, ¿sí? Descripción geográfica de Europa. Esta va a limitar al norte con el Océano Ártico, al oeste con el Océano Atlántico y con el Mar Negro, con el Mar Negro y el Mar Mediterráneo hacia el sur, como ustedes lo van a poder ver en esta parte, ¿no? Mar Mediterráneo y Mar Negro. Y con el Mar Caspio al suroeste, y sus ríos más destacados son el Volga, el Rin, el Danubio, el Sena, el Elba, el Ródano, el Don, el Ural y el Vístula. La mayor parte de sus lagos son de origen glaciales. En Europa viven entre 739 y 743 millones de personas, es decir, cerca del 11% de la población mundial. La división entre Europa y Asia no es muy clara. Sin embargo, se considera que los montes Urales, las montañas del Cáucaso y el río Ural, el mar Caspio y el mar Negro separan estos dos continentes. Obviamente son parte de uno solo, solamente que esta es la división geográfica para definir qué parte es Europa y qué parte es Asia. Eso significa que Turquía, Kazajistán, Georgia, Rusia y Azerbaiyán se suscriben entre Europa y Asia, o sea, tienen territorios en los dos continentes. Casi todo el continente se asienta sobre una placa euroasiática, o sea, es parte de toda una placa muy gigantesca, y la geología europea se caracteriza por la existencia de grandes sistemas montañosos, importantes cuencas hidrográficas y la mayor proporción de costas del mundo. 1 kilómetro de costa por cada 260 kilómetros cuadrados de superficie.
Los Alpes, que se extienden principalmente a través de Suiza, Italia, Austria y Francia, conforman el sistema montañoso más grande del continente europeo, y el Mont Blanc es su pico más alto, con 4.808 metros de altura. Desde el norte de Francia hasta los Urales en el este, se encuentra una amplia zona de llanuras. Otros importantes sistemas montañosos son las cordilleras béticas, los Pirineos y la cordillera del Cáucaso. La división política de Europa. El continente se divide en 56 estados soberanos, pero algunos de ellos tienen limitado o nulo reconocimiento internacional, por ende no son parte de la Organización de Naciones Unidas. Otras regiones mantienen un estatus político especial. Las naciones europeas son las que están a continuación escritas en esta diapositiva. Entonces es importante que las puedas conocer, ¿no? Que desde Andorra hasta Ciudad del Vaticano en esta lista. Europa también tiene una cultura vasta y una historia gigantesca. Casi toda la historia de la humanidad se ha desarrollado en Europa, y entre ellas han habido dos guerras gigantescas que se han realizado ahí, entre más de 500 guerras entre todos los países europeos. Muchos de estos países han colonizado otros espacios territoriales mucho más grandes que el suyo en otros lugares, como es África, como es América, como es Oceanía y la misma Asia. La cultura europea es reconocida por su gastronomía, es como cuna de la música clásica, por el arte, la ciencia. En general, la historia es sumamente grande. El cristianismo domina en el ámbito religioso en la gran mayoría de todos los países, pero también hay un rango de personas que están dentro del islamismo y también del judaísmo. Y hay otras más religiones que se practican en este espacio geográfico. Bueno, sin embargo, hay algunas características de la gastronomía que se han popularizado en el mundo, como por ejemplo la pizza, la pasta, el queso, las salchichas, de diferentes lugares europeos, y otros ingredientes casi universalmente conocidos y empleados en la alimentación occidental. Aquí podemos ver un mapa físico de lo que sería el territorio de Europa. Vemos los montes escandinavos en la parte norte, ¿sí? Vemos las islas británicas, y es conocer un poco también de eso, la llanura central de Europa y la llanura atlántica. Luego vemos la parte baja, los Alpes y los Apeninos, los Carpatos, las montañas de los Balcanes, los Alpes dinárticos, los Pirineos, y también algunas características como penínsulas itálicas, península ibérica, península balcánica. Y te decía sobre Gran Bretaña, algo muy interesante que vamos a tratar de conocer ahora, ¿no? Ya que estamos viendo estas imágenes. Bueno, te lo explico en un momento. Las montañas, bueno, acá tenemos ya, como te habíamos estado hablando, los montes Urales que separan a esta zona que vamos a tener en este lugar. Es casi la división entre Europa y Asia. Luego vamos a tener los montes Pirineos, que están al norte de España, como tú los observas aquí. Luego tienes los Alpes al norte de Italia, que son todas estas montañas. Y tenemos el Cáucaso, que está entre el Mar Negro y el Mar Caspio, ¿no? Que es este que también divide justamente Asia de Europa. Es interesante conocer esto. Aquí también tenemos una marcación para que tú los puedas ir reconociendo. También hay muchos océanos, así que acá tenemos marcados todos los océanos que rodean Europa, ¿no? Y los mares también. Océano glaciar ártico, océano Atlántico, el mar Caspio, el mar Negro y el mar Mediterráneo. Las penínsulas, que son extensiones en la ibérica, la balcánica, la itálica y la escandinava. Vamos a poderlas observar aquí. La escandinava, todo este territorio, la ibérica, la itálica y la balcánica. ¿Okay? Y las islas, que son muy grandes, tenemos a Islandia, a Gran Bretaña y a Irlanda. En este caso tú vas a poder ir reconociendo a Islandia, Gran Bretaña e Irlanda, ¿no? Que son islas sumamente grandes. Y en Gran Bretaña hay que decir algo, acá hay un espacio territorial que es Irlanda del Norte,
que incluido a Inglaterra, incluido a Escocia, son parte y de Gales, que se encuentra en este espacio, son parte de Gran Bretaña. Los ríos de Europa, los más reconocidos en el norte, largos y caudalosos, con mucha agua y pueden llegar a congelarse en el invierno. En el centro son largos, con agua todo el año y muchos de ellos son navegables. Desembocan la mayoría en el Océano Atlántico, el Mar Caspio o en el Mar Negro. ¿Okay? Los que desembocan en el Mediterráneo son cortos y poco caudalosos, exceptuando el Ebro y el Po. Muy bien, acá tienes más o menos dónde están todos los ríos más conocidos y estos ríos, bueno, van a ser parte esencial de algunos espacios de países, ¿no?, determinados que se van desarrollando en torno a ellos. También tenemos lagos y canales, lugares muy especiales en Europa. Hay lagos muy hermosos dentro de lo que serían los Alpes. También existen canales que comunican unos ríos con otros y tenemos en Venecia una ciudad llena de canales. Grandes ríos que han construido algunos embalses y que esa agua permite el cultivo, por ejemplo, en muchos lugares. Y lo último que vamos a hablar de Europa son sus actividades económicas. En Europa se da la agricultura, gran cantidad de agricultura de cereales, trigo, vid, olivo, pesca, en los países que tienen salida al mar y han tenido esto muchísimos años haciéndolo. Explotación forestal, de bosques, industrias y transporte y gran cantidad de turismo que hoy en día es esencial en muchas de las economías de estos países. Bueno, con eso nosotros concluimos con esta sesión y nos encontramos la próxima semana.